Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto volverlos a saludar. Quiero hacer una oración para pedirle a Dios que traiga su bendición sobre nuestras vidas, nuestras familias, y que podamos tener la guía del Espíritu Santo en todo lo que nosotros hagamos, la comprensión de las Sagradas Escrituras que vamos a leer. Así es de que permítame hacer una oración. Padre, quiero agradecerte en esta hora, este tiempo que tú nos das. Quiero decirte gracias por todas las bendiciones que nos has concedido, este tiempo que nos concedes. Te pido que traigas bendición a mis hermanos que han de escuchar este mensaje. Y yo, Padre, te pido que tu presencia, que tu Espíritu Santo venga a revelarnos tu palabra, venga a poner dentro de nosotros la guía necesaria para que nuestras vidas sean acordes a tu voluntad. Permítenos, mi Dios, abrir nuestra boca en tu nombre, hablar la palabra tuya, mi Dios. Quita cualquier palabra que no sea tuya y trae palabra de edificación para cada uno de mis hermanos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, pues tenemos un tema, usted lo alcanza a ver, y si usted no está viendo esta transmisión, bueno, pues le voy a decir el título de este tema, es Señales de un arrepentimiento genuino. Así se titula este tema, Señales de un arrepentimiento genuino. Y bueno, pues es un tema que tiene que ver con la restauración de una persona. Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de restaurarnos. Una restauración es como volver que las cosas estén otra vez como estaban antes de que sufrieran algún daño. Pero el tema de la restauración es algo que no va a ser Dios de una manera automática. Va a depender en gran parte de nuestra voluntad y de las decisiones que nosotros tomemos. De manera que la restauración siempre va a comenzar en nosotros, en querer nosotros ser restaurados. Y obviamente que el arrepentimiento pues es una base de esa restauración, es como un paso para esa restauración, para volver otra vez a tener lo que antes teníamos, a ser lo que éramos y a volver en el estado original pues en el que estábamos antes de pasar por alguna situación que nos llevó a una separación de Dios, a un problema que nos generó a nosotros una situación de tristeza, de dolor. Entonces, pues vamos a tratar de analizar un poco este tema, que es muy amplio el tiempo que nosotros disponemos para exponer los temas en las diferentes transmisiones. Hemos tratado de que no sean tan largos, porque nosotros como seres humanos logramos captar un porcentaje de un mensaje y después nos distraemos o perdemos interés. Entonces lo que hemos pensado, que los mensajes tengan más o menos un tiempo razonable para que usted pueda escucharlos todos y pueda llevar a cabo las indicaciones que Dios nos da. Bueno, quiero hablarle un poco de una de las iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis. Usted recordará que hay 7 iglesias a las que se les escribe. Dios les manda una carta a las iglesias a través del apóstol Juan, y en estas cartas pues Dios les indica qué es lo que está pasando con ellas. Y una de las iglesias a la cual quiero referirme en esta hora es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira había cometido faltas, había cometido pues pecados, digamos, que estaban trayendo a la memoria de Dios, y Dios en esas cartas, de todas las 7 iglesias, incluyendo la de Tiatira, las cosas que estaban ocurriendo en ellas. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 21, quiero leer ese versículo para que usted y yo podamos ir entrando en este tema. Dice este versículo, es una exhortación a la iglesia de Tiatira.
está hablando Dios y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Vamos a dejarlo en esa parte porque nos menciona un pecado, pero hay más pecados, ¿no? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y esto me llama la atención, familia, que así como Dios le está hablando a esta iglesia, nos ha hablado a cada uno de nosotros. Nos ha hablado a través de una predicación, a través de una canción, a través de, no sé, una película que trae un mensaje de parte de Dios, a través de la misma palabra. Dios nos ha estado hablando en todo tiempo, y como dice este pasaje, nos ha dado tiempo. Y Dios ha sido paciente. Esto quiere decir que Dios ha considerado nuestras fallas, nuestra debilidad, ha considerado nuestra falta de decisión y nos ha dado tiempo, nos ha dado la oportunidad como que para que nosotros podamos reaccionar ante lo que estamos haciendo. Y la parte dice, pero no quieren arrepentirse. Esto, leer estas palabras, pues es algo que podemos hacerlo de una manera rápida y fácil. Pero salidas del corazón de Dios, yo no sé cómo imagine usted que Dios las expresa. Les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Yo creo que lo hace con un dolor, ¿no? Porque Dios siente dolor también. Al hablarle a alguien que no quiere dejar de hacer lo que está haciendo. Y esto a mí me llama la atención, como Dios en su infinita gracia, en su misericordia, hace todo por volver a captar nuestra atención, en volver a enamorarnos, en volver a llamarnos, porque Él nos llama hijos. Y esto como que a algunos se les ha olvidado. La gracia redentora, el amor de Dios, se les ha olvidado que vivimos pues simplemente por la voluntad de Él, porque todo lo que existe, lo que hay es por su voluntad, y nosotros somos parte de esa voluntad que todavía está aquí. Y ese tiempo que Dios le concede a cada persona, solo Dios lo sabe. ¿Cuánto tiempo le está dando a cada persona para que pueda reaccionar? Pero yo espero que usted familia, pueda reconsiderar las cosas que no han estado bien en su vida y reconsiderar que Dios le ha dado el tiempo suficiente. El tiempo, pero acuérdese que el tiempo se acaba. Acuérdese que el tiempo no es para siempre. Y yo espero que usted tenga una respuesta distinta a la que tuvo la iglesia de Tiatira, porque Dios decía, no quieren arrepentirse. Fíjese, mi hermano, mi hermana, que un arrepentimiento genuino, digo hablando en términos general, es un cambio total en una persona. Pero cuando una persona no tiene un arrepentimiento genuino, está volviendo a cometer los mismos pecados, las mismas faltas, vuelve a fallar constantemente. ¿Por qué no hay un arrepentimiento genuino? Entonces, mi interés que en esta tarde, o en esta mañana, o en esta noche, en el horario en que usted esté viendo este mensaje, usted pueda considerar algunos puntos o señales que le puedan ayudar a usted a reconocer cuando usted realmente está teniendo un arrepentimiento genuino. De entrada quiero decirle que en todas las épocas que se ha predicado el Evangelio, es un poco antes de Cristo, hablando de Juan el Bautista, después en el ministerio de Cristo,
después el ministerio que desarrollaron los apóstoles. En los tres casos se habla de entrada, cuando comienzan a desarrollar estos ministerios, tanto Juan el Bautista como Jesús o como los apóstoles, ellos tienen un mensaje en común. Y yo quiero ir a Mateo 3, versículos del 1 al 2 y comenzar cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio. ¿Y qué es lo primero que empezó a decir? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje era claro, arrepentíos. Él pudo hablar de otros temas, de la restauración de Israel, porque estaban siendo dominados por los romanos, pudo haber hablado de otros temas, que los consolaran, pero no. Él habló directamente a lo que estaba pasando en el corazón de esa generación. Entonces, su mensaje fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, cuando Jesús inicia su ministerio, igual en Mateo 4:17, usted va a leer palabras muy parecidas a estas. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted se da cuenta, es el mismo mensaje que estaba dando Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Los dos llegan a hablarle al pueblo sobre la necesidad de volverse a Dios. Cuando llega el tiempo de los discípulos o de los apóstoles, Hechos 3:19, discípulos cuando estaban con Jesús, apóstoles cuando ya estaban haciendo ellos el trabajo sin Jesús. Ya cuando, con Jesús dentro de ellos, pero él ya había ascendido. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, es importante, familia, que usted y yo comprendamos que en todo tiempo el primer mensaje que necesita una persona y que debe de llegar al corazón de las personas es la palabra arrepentimiento. Cualquier encuentro que una persona quiera tener con Dios debe de comenzar con el arrepentimiento. Muchas personas quieren avivamiento. Muchas personas quieren bendiciones. Muchas personas quieren que Dios haga grandes cosas en sus vidas, milagros, sanidades, que haga que la prosperidad en sus vidas y en sus familias se dé. O sea, todo esto la gente lo pide y lo quiere. Pero a veces las personas no están cediendo nada. Acuérdese que Dios dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y cuando nosotros nos arrepentimos, estamos dándole nuestro corazón a Dios, estamos rindiendo nuestro corazón a Dios y estamos reconociendo que nos hemos equivocado y que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces el mensaje con el que comienzan estas tres etapas, Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles, es un mensaje continuo. Un mensaje que simplemente vuelve a recordarles a cada uno de los que escucharon ese mensaje. Y a lo mejor usted diría, bueno, ¿y por qué Jesús vuelve a repetir lo que había dicho Juan el Bautista, o por qué los apóstoles lo que dijo Jesús? Porque a la gente todos los días tenemos que decirle que necesita tener comunión con Dios y que necesita arrepentirse. Ahora bien, familia, yo sé que uno de los grandes errores en las personas es no entender cuándo es un arrepentimiento, o sea, como una señal. Estábamos hablando hace un momento de las señales para un arrepentimiento genuino, que las personas confunden arrepentimiento con remordimiento. Y esta diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento, pues es muy grande.
Por ejemplo, un remordimiento es esa inquietud que una persona tiene. Es un pesar interno que le queda a una persona después de haber realizado una mala acción. O sea, eso es un remordimiento. Un pesar interno que le queda a una persona después de realizar una mala acción. Se siente frustrada la persona, se siente que falló a sus valores, se siente que le falló a la persona amada, se siente que defraudó a la gente que lo rodea, padres, hijos, esposo. Siente que asimismo dejó de comportarse como tenía que comportarse. Entonces hay un pesar, como un inquietud de sentirse mal porque falló en algo, a valores, a principios. Y las personas pueden quedarse con este tema dándoles vuelta en la cabeza, quizás por algún tiempo están muy pensativos, porque ese remordimiento pues es un pesar, es algo que les en cierto momento les dolió como seres humanos, o les dolió haber sido un tropiezo para otros, pero esta no es una señal genuina de arrepentimiento. Este es un error que muchas personas están considerando como arrepentimiento, pero la realidad es que, por ejemplo, esta etapa de reflexión, en el remordimiento, pues es una etapa corta, donde hay muchas preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no aquello? O sea, como una especie de muchas preguntas sobre la condición en la que pasó. Pero esa etapa de remordimiento es una etapa muy corta. Pronto pasa. A diferencia de un arrepentimiento genuino, es que el arrepentimiento genuino es un dolor de haberle fallado a Dios. En comparación con el remordimiento es un dolor de haberse fallado a sí mismo y haberle fallado a los demás. Pero el arrepentimiento es un dolor de haberle fallado a Dios. Si nos damos cuenta, hay una gran diferencia. El dolor de un arrepentimiento genuino es haberle fallado a un Dios santo. El remordimiento es haberle fallado a los que me rodean y a mí mismo. Pero no incluyó a Dios. El remordimiento no incluyó a Dios. Y el arrepentimiento 100% es Dios. O sea, las personas se sienten mal. Cuando llegan al arrepentimiento genuino, se sienten mal porque le fallaron a Dios, porque dejaron en algún momento de hacer lo que Dios les había enviado a hacer. Usted recordará que en el Antiguo Testamento las personas, como señal de arrepentimiento, se vestían de cilicio y se sentaban sobre ceniza. Y entonces eso era una manera externa de mostrar lo que estaba pasando en su corazón, que sentían dolor por lo que había pasado o lo que habían hecho. Y estaban pidiendo misericordia a Dios de que pues hubiera un cambio para ellos, porque en ese tiempo pues había grandes consecuencias por haber pecado o haber faltado. Entonces de esta manera en ese tiempo lo hacían. Hoy rasgamos nuestro corazón
En aquel tiempo rasgaban sus vestiduras, hoy rasgamos nuestro corazón. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un dolor, hay lágrimas, hay pesar, pero por haberle fallado a Dios. Y esto, familia, me recuerda la vida del rey David. No sé si usted recuerde cuando David pecó tomando a Betsabé, una mujer casada, y después mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo, y bueno, él hizo todas estas cosas siendo el rey, siendo un hombre que pudiese haber tenido a otra mujer, porque en ese tiempo los reyes les permitían, pero él pecó. Entonces él se sintió tan mal, que encontramos el Salmo 51 como una evidencia del dolor que él sintió, de lo vacío que él se sintió al haberle fallado a Dios. Y mire, el Salmo 51 tiene pues pocos versículos, no es un salmo tan largo, pero yo, en resumen, el versículo 1 del Salmo 51 comienza David pidiendo piedad y misericordia. Así comienza David pidiendo piedad y misericordia. Y le dice a Dios que de acuerdo a la multitud de sus piedades, que borre sus rebeliones. Y le está pidiendo piedad a Dios, piedad, misericordia. Así comienza. Comienza su expresión de David, porque había llegado Natán, le había dado un mensaje, y David había hablado acerca del personaje que ilustraba a Natán, que era un personaje digno de muerte. Y Natán le dijo: ese personaje eres tú. Tú eres el que hizo todo eso, porque Natán llegó con una ilustración que la entendió David como si hubiera sido de otra persona, pero en realidad Dios, a través de Natán, del profeta Natán, le estaba ilustrando a David que él era ese hombre. Entonces, este salmo comienza así. En el versículo 2 de este salmo, David pide que lo limpie. O sea, una persona que está pidiendo a Dios: límpiame, lávame, es porque reconocía que tenía pecado. Ahora, usted y yo estamos leyendo este salmo, pero ¿cómo se imagina que estaba David? Postrado así en tierra, con su cabeza al suelo. ¿Cómo usted se imagina a David que estaba diciendo todo esto que está escrito en este salmo? Pidiéndole a Dios que lo limpiara. ¿Cómo se habrá sentido David? Y en el versículo 3 y 4, ¿sabe qué? Viene un reconocimiento de David como persona. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Está siempre delante de mí. Él hace este reconocimiento. Yo reconozco que fallé. Yo reconozco que no he sido un buen hombre, una buena mujer, un buen padre, un buen hijo, una buena madre, un esposo, una esposa. Me equivoqué, fallé. Y se lo está diciendo a Dios, porque este salmo va dirigido a Dios. Así lo menciona el versículo 3 y 4. Y, por ejemplo, el versículo 6, David reconoce que Dios ama la verdad. ¿Podríamos mentirle a Dios? Pues imposible. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Imposible decirle a Dios: que Señor, no lo hice.
A lo mejor me están culpando de algo que no hice, pero decírselo a Dios, imposible, familia. Cuando Dios lo sabe todo. En el versículo 7 está pidiendo Dios que lo purifique. Esto es lo que dice el versículo 7. Le dice, purifícame. Y usted ve este pasaje, cómo Dios, él está pidiendo a Dios que lo purifique y que lo lave y que va a ser más blanco y está diciéndole a Dios, yo necesito que hagas todo esto. Ahora mire, le voy a decir algo, familia. Cuando una persona es como una señal, es todo esto que le estoy mencionando, son señales de un arrepentimiento genuino. Pero una señal más es que la persona está triste. O sea, esa parte de haber roto esa relación con Dios, el versículo 8 también lo menciona. David se siente triste y probablemente perdió toda razón de gozo. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, no se sentía nada bien. Estaba incómodo por la situación que estaba pasando. Él quería estar alegre. Quería estar, yo creo que como antes. En el versículo 9, le pide a Dios que voltee a verlo. No escondas tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. O sea, en algún momento David siente que Dios no estaba con él o que Dios no lo veía. Y por eso David dice, no escondas tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. De todos los textos que hemos leído, usted se da cuenta que está repitiendo, Señor, límpiame, perdóname, borra mis pecados, borra mis maldades, cometí las faltas. En el versículo 10 le pide David a Dios que lo haga como nuevo otra vez. Como nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le está pidiendo a Dios, Señor, como cuando alguien le dice, Señor, haz en mí otra persona. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser igual. Es lo que le estaba diciendo David a Dios. Ya no quiero ser igual. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Haz todo diferente. Y esta relación con Dios de David era completa. Los versículos 11 y 12 está pidiéndole, fíjese bien, que no lo desprecie, que no lo deseche, que no lo haga a un lado, que no deje de mirarlo, que no deje de tenerlo en cuenta. Y ¿sabe qué? David siente un vacío. Por eso dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, se siente vacío. Y estas son las verdaderas señales genuinas de un arrepentimiento, de una persona que definitivamente sí se arrepintió. Y el versículo 12, si vemos, le está pidiendo a Dios otra vez que el gozo vuelva a él y que su espíritu vuelva a estar con él. ¿Habrá sentido una separación, David? Seguramente que sí. Por eso está pidiendo él otra vez que Dios lo sustente con su espíritu. Ahora David hace un compromiso con Dios. En el versículo 13, él se compromete, o sea, de todo lo que le está pidiendo a Dios que haga por él, en el versículo 13, él se compromete a ayudar a los que han pecado. Si vemos el versículo 13, por favor, vamos a ver cómo David se compromete a hablarle a los que han fallado. Porque él sabe lo que se siente, porque él sabe lo que hay
y lo que ocurre cuando una persona falla. Si podemos ver el versículo 13, 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Fíjese que aquí está haciendo David un compromiso de su arrepentimiento, del Señor, mira, cierto, estoy así, mira, me ha pasado esto, cometí todas estas faltas, ahora por favor ayúdame. Y yo me comprometo a predicar tu palabra. Yo me comprometo a no cerrar mis ojos cuando alguien esté haciendo lo malo. Yo me voy a encargar de enseñarles a ellos tus caminos. Esto es lo que está haciendo aquí David en el versículo 13. Y el versículo 14 le está pidiendo ayuda a Dios para no volver a hacer lo que él hizo. Como señal, líbrame de homicidios, oh Dios. Él había matado a Urías Heteo. Tal vez no lo mató de manera directa, pero mandó que lo pusieran al frente de la batalla para que lo matara. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Está pidiendo ayuda. Señor, ayúdame a no volver a hacer lo que hice. Ayúdame. Y el versículo 15 hace un trato también con Dios. Cantarle alabanzas. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, voy a alabarte ahora. Y de hecho usted va a encontrar que la mayoría de los salmos los compuso David. Los compuso David. Esta parte que David le está diciendo, Señor, abre mis labios, quiero alabarte, quiero publicar tus alabanzas, quiero hacer ahora esto. Señales de un arrepentimiento genuino es comprometerse a hacer algo que engrandezca el nombre de Dios. Y aquí David se compromete con Dios para que todo esto que dice el versículo 15 se cumpla. El versículo 17, David reconoce que Dios no quiere sacrificios, que Dios quiere un corazón contrito y humillado. Que Dios quiere un espíritu quebrantado y que eso no lo va a despreciar Dios. Por eso, familia, date cuenta si efectivamente en tu vida ha habido un arrepentimiento genuino. Va a pasar casi todo esto que estamos viendo en el Salmo 51, va a pasar en tu vida. Pero si nada de esto ha pasado, no hay un arrepentimiento genuino. Mira, 2 Corintios 7, del 9 al 11. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Y qué dice el versículo 10? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, si usted entra en esa etapa de la tristeza por lo que hizo, Dios lo está llevando a un arrepentimiento para salvación. De lo que no hay que arrepentirse, o sea, no nos vamos a arrepentir porque vamos a tener salvación. Pero la tristeza del mundo es como el remordimiento, pues produce muerte. Esa tristeza a medias, esa tristeza temporal, que de acuerdo a las circunstancias que nos rodeaban, como es el remordimiento, pues esa sí va a producir muerte. Porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Yo creo que entender esto de las señales de un arrepentimiento genuino es algo que usted y yo tenemos que considerarlo. Debe de haber frutos, familia. David hablaba de alabanzas.
David hablaba de predicarle a los transgresores. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así dice Mateo 3:8. Un arrepentimiento va a traer frutos. Es como el árbol que va a dar frutos. Entonces, una persona arrepentida va a dar más de lo que daba, más de lo que hacía. Se va a esforzar más y hace compromisos más grandes. Yo no había visto que David antes se comprometiera a predicarle a los transgresores o Señor, abre mi boca para cantarte alabanzas, hasta que no pasa por esa etapa. Entonces, cuando Dios dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es lo mismo que pasa con una persona hoy en día, que falló, no solamente restaura su vida, sino que se compromete a hacer algo por el reino de Dios. Usted recordará a Zaqueo en Lucas 19:8. Bueno, pues quiero leer un pasaje. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Una persona que tiene un arrepentimiento genuino ayuda a restaurar lo que dañó. Ayuda. Este hombre dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Una persona que se arrepiente está dispuesta a sanar heridas de personas a quien dañó o a reponer algún daño que en su maldad hizo y dañó a otros. Está dispuesto como Zaqueo. Cuando nosotros vimos al principio a los apóstoles hablar de arrepentimiento, ellos, si usted vuelve a Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento y una conversión, un cambio genuino, no solamente va a quitar nuestros pecados, sino va a traer tiempos mejores, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora bien, arrepentirnos trae este regalo. Son borrados nuestros pecados y aparte van a venir mejores tiempos para nosotros. Voy a volver al pasaje de Tiatira que leímos al principio en Apocalipsis 2, pero ahora vamos a verlo del 21 al 23. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Note bien el contraste de este pasaje de Apocalipsis 2, versículos del 2 al 23, cómo está dando tiempo Dios para que una persona se arrepienta. Si no, de lo contrario, vienen cosas para esa persona que no son tan agradables. Sin embargo, el pasaje de Hechos decía que si una persona se arrepiente y sus pecados, como consecuencia del arrepentimiento, sus pecados son borrados y van a venir tiempos de refrigerio, buenos tiempos. Pero en este pasaje de Apocalipsis vienen malos tiempos para los que no se quieren arrepentir. Familia, yo quiero, de verdad, en el amor de Dios, que usted esté de los que se arrepienten y lo hacen genuinamente. Analice si usted verdaderamente se ha arrepentido de una manera genuina, porque Dios realmente tiene algo para usted. Y cuando las personas no lo están haciendo de una manera genuina, pues también hay consecuencias. Y mi interés es que usted sea bendecido.
Mi interés es que sea una persona que logre los objetivos con Dios. Por favor, familia, haga un autoanálisis y pídale a Dios, pues como lo hizo este hombre en el Salmo 51, el Salmo de David, y usted pueda encontrar las verdaderas señales de un arrepentimiento genuino en su propia vida. Dios lo bendiga. Permítame hacer una oración por usted. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Por favor, Dios del cielo, permíteme en todo momento tomar y considerar tu palabra, Dios, como tú nos la has enseñado, y permíteme, Dios, ayudar a otros a encontrar las verdaderas señales del arrepentimiento. Te pido tu favor para cada uno de mis hermanos y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta pronto.